Bueno, buenos días a todos y bienvenidos a este nuevo desayuno de Foro Competencia. Ahí, como hablamos con los panelistas antes del evento, Lina Khan nos ha ayudado a poner el tema como un hot topic de la semana, ya ni siquiera, digamos, con lo cual, para no hoy tenemos como moderadora a Esteban Greco, que va a presentar a los panelistas, con lo cual yo doy un paso al costado. Esteban, todo tuyo. Gracias, Julián. Bueno, sí, realmente tenemos un tema muy bueno, muy en la cresta de la ola. Y tenemos dos panelistas de lujo. Está Leonor Cordovil, que es socia de Greenberg Cordovil de Sao Paulo y es profesora de la Fundación Getúlio Vargas. Y también es Antitrust Officer de la International Bar Association. Y bueno, Leonor es fundadora de Women in Antitrust en Brasil y es PhD en Derecho Económico Internacional. Así que, y con mucha experiencia realmente en defensa de la competencia, en el derecho de la competencia. También Claudia Lemus, perdón. Claudia trabaja para el regulador de energía, para Ofgem, del Reino Unido, y está adelantando, digamos, trabaja en investigaciones por infracción a la competencia en ese sector, ¿no? De energía, petróleo, gas, electricidad. Y dicta clases de Derecho de la Competencia en la Universidad Queen Mary de Londres. Ella tiene maestría y doctorado en Derecho de la Competencia y también mucha experiencia en todos estos temas, con lo cual será un lujo escucharlas. Solo como introducción y continuando con lo que decía Julián, digamos, uno puede dar cuenta que hay una tendencia reciente. Quizás yo recuerdo cuando estaba en la agencia, cuando la FTC y el DOJ hicieron un comunicado, digamos, una guía conjunta a profesionales de recursos humanos por 2016 sobre los no poach y wage fixing agreements, como que indicando que son ilegales bajo la ley de antitrust, y inició como un periodo de alta litigiosidad. Empezaron a objetar este tipo de acuerdos. Hubo algunos acuerdos con empresas y otros que terminaron en sanciones o juicios. Y más recientemente, digamos que las cuestiones laborales en el enforcement se han ampliado en el enforcement de la ley de competencia. Las cuestiones laborales han abarcado aspectos incluso dentro del control de fusiones. En febrero la FTC objetó una fusión de supermercados, la de Kruger Albertson, donde alegó daño a los consumidores y a los trabajadores. Y bueno, lo que comentaba recién Julián, la noticia del momento, la decisión de la FTC esta semana de aprobar la Non-Compete Rule, que prohíbe a las cláusulas de no competencia en contratos con trabajadores, con empleados. Así que en este contexto es muy relevante el tema que se ha elegido, y le voy a dar la palabra primero a Leonor para que nos comente, porque tanto Leonor como Claudia van a hablar de casos en Latinoamérica, de cómo este tema está afectando el informe en la región y sus opiniones y reflexiones sobre el tema. Leonor, por favor, muchas gracias. Muchas gracias, Esteban, Julian. My first disclaimer here is that I'm really sorry for my English. I definitely should improve my Portuñol, but when I speak Portuñol, I think it's a joke. So normally I prefer to speak English. I'm really sorry for this, but I can understand everything in Spanish, so you can speak Spanish, no problem. So thank you very much for the invitation. The topic today, as mentioned by Esteban, is really attractive, is really a new, it's not a new topic, but definitely something very hot, in special this week. We decided that Claudia and I will mention, each of us will mention one investigation of our countries, and then we'll mention some challenges, and then we'll discuss. And I have to just mention very briefly here in this beginning is that this case in Brazil, it's a leniency case. So I will just disclose what I can. So definitely it's not a case that we can disclose everything. So I'm really sorry for this. But I think it will be fine and we will be able to understand. So first thing, we should remember that definitely this is not a new topic, labor and antitrust. However, I don't know you, but my impression is that none of our compliance programs, that normally the training sessions that we use to give the companies in the past,
included this topic. And it's really interesting how it became really famous 4 years ago maximum. And when these cases, labor cases started, I put here 2 tables that were produced by PAR, which is one of our publishing companies in our area. And here in the left side, you can see one of them saying that we have investigations since 2010, which means 14 years ago, the authorities around the globe were already investigating this topic. But as we can see from this topic, so just in the last 4 years, like 21 and 22, we had really big investigations, big cases. So if we may say we had 24 investigations in 10 years, 15 of them in the last 2 years. So it's remarkable how last years were really important for this topic. And if we see in your right side, you will see the countries that have already investigated and that have already opened investigations. And you will see that the US is definitely the leader, opening 6 cases. But we have also had investigations in our countries, like some of the most important jurisdictions have already opened cases, and some of them have already concluded these cases. So just to give you an idea of how these cases spread in the globe. And the US published many important documents. Here you can see these documents. I can send you a link if you need, but you can check all of them on internet. Including here one document that was issued by the White House, that is, you can see here in the right side, saying that how the North Americans were affected by non-compete clauses in the last decade. And this document says something interesting, is that 18% of North Americans' labor force is harmed by non-compete agreements. 18%, it's a lot. And also that these agreements have been able to reduce salaries in 20%, which is also a lot. So the numbers are really impressive, and we can understand why the authorities are really focusing in these discussions. And as Julian mentioned, this week we had a very important news in this area, that the FTC voted 3-2 last Tuesday to approve a rule banning non-compete agreements in all employment agreements in the US. 2 commissioners voted against it, understanding that the FTC was exceeding its authority. So the discussion is more about authority than the topic itself. Yesterday, the US Chamber of Commerce filed a lawsuit against the FTC and Lina Khan, arguing that, again, lack of authority. So this is going to be discussed in courts in the US, and probably the rule is not going to be effective in 4 months as it was expected. So here is just an article that Julian sent to us that was published on this Monday, saying exactly that this is a very important topic in the US, and the FTC was really looking forward to approve the rule this week. So following this trend, Brazil opened an investigation 4 years ago. And this investigation had some interesting topics, aspects. We can mention many of them, but just to give you an idea, it involves 35 companies and more than 100 individuals. Here in Brazil, normally when we have investigations against a company, CADE prefers to include the individuals. It's part of our enforcement. So CADE decided to include individuals that were copied in the emails in this case. So this investigation has a huge passive poll, which made the life of CADE very difficult in the last years, because it took 2 years to notify everybody. So all the individuals and all the companies, but it has already done so, and the period for defenses was already open and then closed, and now we know the most important discussions in this case. But some aspects, as I mentioned, are really important. First is the first labor force case, case that we have in Brazil, the first real case and big case.
It's one of the first investigations initiated by Brazil, in which the companies are not really competitors in their markets. And this is a topic that I will discuss further. But it is important because this is, in fact, the second case that I know that the companies are not really the same producers of the same products and equipment, for example. So here we have pharmaceutical companies, we have equipment companies, we have bed hospitals company, we have companies that manufacture beds, for example, for hospitals, and we have different companies in different markets involved in the same case. And all of them are considered as being active in the healthcare market, but definitely not really direct competitors. And this is a case that involves consultancy firms, but these consultancy firms, they were not included in the passive poll. And this is interesting. And I'm talking about companies like Mercer and others that are really active in the HR market, multinational companies. And the allegation in this case is that the group MedSec was formed because these consultancies, they started to group companies in meetings to talk about HR aspects. And then these companies decided to go ahead without these consultancy firms and to discuss the topics that were discussed by these firms. So that's why they were included, but then CADE decided that they are not, they were not part in the violation, in the alleged violation. And also important to say, it's that the group exchanged frequent emails. They had a kind of a formal and informal research about HR aspects, in fact, compensation and benefits. And they also conducted frequent meetings, like one meeting per month with all group. So this is the main aspects of the case. And we decided also that today, Claudia and I, we would bring at least 3 challenges of the cases. And I chose 3 main challenges of these cases, but definitely these are not the only 3 challenges that we have in the case. The first one for our discussion is the definition of relevant market. As I mentioned, this is not simple, as I have already advanced, because in this case, first, the companies are not direct competitors. And secondly, there is a big discussion about geographic scope. CADE defined that the market is national, involving in special the São Paulo state, and in special the metropolitan region of São Paulo, of the city of São Paulo. And why? Because the companies are located in this region. But the big discussion in this case is whether these companies, they really compete for the same employees. So we are talking about competition. It's not about employees, not about only labor. It's about competition. But so the discussion possible in this case, and it was brought by some companies, is that whether we have real competition among companies located in different states, for example, of Brazil, or really in different cities of Brazil, because normally labor force is really regional, right? It's really a city or a municipality maximum. And the second aspect of discussion here in this challenge that we considered is the product market relevance definition. Because the companies, as I mentioned, they're pharmaceuticals, they're equipment companies, they're companies active in different markets. They do not consider themselves as direct competitors. And the big discussion here is, for example, we have a company that manufactures ultrasounds is a competitor of a company that manufactures drugs against cancer, for example, not in the product. But the second discussion is, are they competing for employees? The employees, the directors, for example, technicians, for example, are the same? No, but probably blue-collar employees, for example, are the same, like employees that works in the fabrics, for example, in the manufacturing are the same. So this is another discussion that we have in this case. The second challenge of this case is whether it involves no poach and wage fixing, or is it only information exchange?
And this is important for many aspects, not only because of the merits, but also because if we have no poach and wage fixing, it's a cartel. So it's considered a cartel around the globe in many jurisdictions. And if we have an information exchange case, probably or possibly it's not a real cartel, but it's mere, it's also a conduct, it's also a violation, but it's not really a cartel. And it's interesting because defining that, we'll be able to know if it's a per se rule application or a rule of reason. If CADE should consider or also other aspects, or only if CADE should consider as a per se rule, and then it's a cartel, and then we're not going to discuss if this information, for example, that was exchanged is good or bad for labor, for employees. And also, it's important because in these cases, and this is the case here, we have a very punctual discussion about salaries. And then CADE may say that normally when we are discussing prices in information exchange, CADE usually considers as a cartel. And then this is the same discussion here. If the companies, they discussed salaries, are these considered a cartel or cartel effects? So this is a possible topic here that may come in this decision. And the last challenge, the last challenge here, I put second, but this is the third challenge, is the sensitiveness of the information. It's a competitive problem or not. For example, if the companies, they are exchanging information about people with disabilities, if one hire a person with disability or 100, and this information was exchanged, is this a problem to competition? Is this something that harm the companies, competition between the companies, or this is a mere information that can help a company, like in terms of benchmarking, can help the decisions and even help people with disabilities? This is one of the possible discussions. If we discuss if a car, what car are you giving your directors or managers, for example, in the companies, like a compensation, benefits, is this problematic to competition or not? So CADE probably will have to face in this case the big challenge that is defining what is really sensitive or not. And it's very important, and this I conclude here my 15 minutes, but it is important because in this case, I see these discussions in the case, and we see a lot of articles and opinions here in Brazil about that. People forget that it's not about employees, it's about competition for employees. So, and this is different. We are not discussing if it's harmful to employees, if it's harmful for workers. We are discussing whether it's harmful for rivalry, for competition among companies for employees. And this is an important point when we discuss the sensitiveness of information, but we can discuss this after the questions and the debates that we'll have today. Thank you very much. Muchas gracias, Leonor. Muy interesante el tema. Claudia, por favor. Luego abriremos el debate a muchos de los temas que surgen de esta presentación. Muchas gracias, Julián. Mil gracias por la invitación. Yo estoy feliz de estar acá compartiendo este escenario con tan maravillosos panelistas, Leonor y Esteban, debatiendo este tema que nos atrae tanto a todos, como es la intersección entre el derecho a la competencia y el derecho al empleo en América Latina. Yo me voy a permitir compartir dos casos que están siendo actualmente investigados por la Autoridad de Competencia en Colombia, la Superintendencia de Industria y Comercio, o SIC. Voy a compartir la pantalla. Voy a presentarles unas slides que preparé. ¿Me confirman si la pueden ver, por favor? Perfecto, muchas gracias. Estas dos investigaciones tienen algo en particular, y es que tienen lugar en un mercado común que es el del fútbol colombiano en Colombia. Una investigación se refiere al fútbol masculino y la otra investigación está teniendo lugar en el fútbol femenino. Voy a empezar por
presentarles los hechos del fútbol masculino, dado que esta fue la primera investigación que se abrió. Y después me voy a referir a los hechos que tuvieron lugar en el fútbol femenino. En cuanto al fútbol masculino, en noviembre del año 2021, la superintendencia decide abrir una investigación en contra de 16 clubes de fútbol y la DIMAYOR, que es la organización que asocia a estos clubes, porque presuntamente durante el año 2018 y 2021, ellos elaboraron un esquema que estaba orientado a impedir la contratación de al menos 16 jugadores de fútbol como represalia por estos jugadores haber terminado sus vínculos contractuales con sus antiguos empleadores. El mercado afectado que identificó la SIC fue el de los derechos deportivos de los jugadores de fútbol en Colombia, que consiste en los contratos vigentes que tienen los jugadores de fútbol con un empleador, donde le permite al club de fútbol inscribir al jugador ante las autoridades deportivas para que durante el periodo en que el contrato esté vigente, este jugador tan solo pueda jugar partidos profesionales para su equipo. Claudia, Dime. se ve mal ahora la presentación, se le fue de full screen. Ah, perdona. Ya te lo... ¿Así le están viendo? Deberías ponerla en modo presentación. Ahora Vale. sí. Perfecto. Entonces, se identifica que este es el mercado relevante y lo que sucede es que durante este periodo se dan 3 tipos de terminaciones de los contratos, donde los jugadores terminan el contrato por una justa causa, porque no les pagan sus salarios, sin mediar una justa causa o simplemente porque cuando se aproxima el tiempo para terminar el contrato, ellos deciden que no se renueva. Entonces, algunos miembros de esos clubes establecieron y vieron esto como una afectación a sus ingresos económicos y empezaron a enviar comunicaciones en donde apelaban a la solidaridad del gremio o a un pacto de caballeros para que no se contratara a estos jugadores. Entre las pruebas que habrán en el expediente, hay unos documentos escritos, unas comunicaciones de WhatsApp, unas entrevistas que hace la autoridad de competencia. Algo interesante en este caso es que el régimen de Colombia prevé que es anticompetitivo los acuerdos, el abuso de posición de dominio, pero también hay una prohibición general que se refiere a unos sistemas. En este caso, la superintendencia establece que no, la caracterización legal no es un acuerdo, sino que es un sistema, y en ese sentido, la imputación que se hace es por la prohibición general del régimen de competencia en Colombia. En este caso, la superintendencia alude a 2 casos, uno que se falló en México, en donde COFECE, en un caso muy similar, encuentra que este tipo de prohibiciones y de listas en donde a los jugadores no se les renovaban sus contratos era anticompetitivo, y a un no poach agreement que tuvo lugar en Estados Unidos. En cuanto al fútbol femenino, los hechos de este caso es que en el año 2023, en septiembre, la superintendencia abre una investigación en contra de 29 de los 36 clubes de fútbol que tienen una liga femenina en Colombia, en contra de la Federación de Fútbol Colombiano y en contra de la DIMAYOR. La superintendencia encuentra que entre el año 2017 y el 2023, todas estas personas presuntamente también crearon un sistema tendiente a limitar la libre competencia. Y este sistema está compuesto por 4 factores. Un primer factor de ese sistema es que aparentemente los investigados crean unos estándares de contrato en donde se limita la duración de los contratos de las deportistas y se establecen unas limitaciones también al derecho de su imagen como deportista.
Un segundo factor está referido a los factores salariales, en donde aparentemente los investigados establecen unos techos y unos pisos en cuanto a los salarios que deben recibir las jugadoras. Un tercer aspecto de este esquema es que la superintendencia establece que la Federación Colombiana de Fútbol y la DIMAYOR, al haberse negado a recibir una ayuda económica del gobierno, ello limitó la libre competencia. Y un último factor de este sistema es que hay un contrato que se firma entre la DIMAYOR y una entidad para transmitir los partidos de fútbol. Según la autoridad de competencia, como este contrato promueve más la transmisión de partidos de fútbol masculino que femenino, esto es una demostración de cómo esto también permite que todo este sistema sea anticompetitivo. En cuanto a las actuaciones procesales, bueno, perdón, yo les hablo un poquito acá de la prohibición general. En estos dos casos, la superintendencia se inclina por imputar a título de prohibición general a las personas jurídicas estos sistemas tendientes a limitar la libre competencia, y también establece como facilitadores a las personas naturales, y como les comenté, entonces hacen uso del precedente que existe en Estados Unidos y en México respecto de otros casos. En cuanto a actuaciones procesales, en el fútbol masculino, bueno, la investigación se abre en el 2021. En julio del 2022, la autoridad resuelve aceptar unas garantías que ofrecen los investigados. Estas garantías, esta decisión de aceptarlas es apelada por la Asociación de Futbolistas, y en agosto del 2023 la superintendencia revoca su decisión porque encuentra que estas garantías no son suficientes para remover las implicaciones de la conducta y las preocupaciones que tiene la autoridad. Entonces, actualmente se está continuando con la investigación. En cuanto al fútbol femenino, la investigación fue notificada, las partes presentaron garantías y en el momento pues la superintendencia está adelantando la investigación. En cuanto a los desafíos, en cuanto al fútbol masculino, encuentro que un desafío va a ser la falta de precedentes. Esta será la primera vez que la autoridad de Colombia, de competencia en Colombia, falle este caso. Si bien es cierto, tenemos precedentes ya en otras jurisdicciones, las partes han estado alegando que esto es un tema laboral que no tiene nada que ver con el tema derecho a la competencia. Entonces sería interesante ver cómo la autoridad resuelve y establece que sí, en realidad esto está afectando la competencia. Otro desafío, a mi juicio, que es tal vez más procesal, pero que tiene una implicación muy grande, es hasta qué punto las autoridades de competencia en este tipo de casos deberían aceptar garantías. Creo que acá deberíamos un poco observar lo que sucede en otras jurisdicciones, como la Comisión Europea, en donde cuando se establece que la autoridad va potencialmente a imponer una sanción, no se negocian ni se aceptan garantías. Entonces, en este caso, es un poco preocupante ver que se aceptan unas garantías que después la misma autoridad reconoce que no son apropiadas, pero el tiempo pasa y la capacidad para ejercer las labores y tener la autoridad se ve comprometida. Entonces, esta es un desafío. En cuanto al fútbol femenino, yo, en cuanto al esquema, me pregunto si cada factor es parte de un engranaje. ¿Qué pasa si un factor del engranaje no es considerado anticompetitivo? Todo el sistema dejará de ser una violación al régimen. Y esto lo digo porque de los 4 factores, 2 no me ofrecen mayor preocupación, como es la fijación de un contrato estándar y la fijación de los pisos y los techos en los salarios. Pero el hecho de que los clubes deportivos no quieran recibir dineros del Estado, me cuesta trabajo ver el ángulo anticompetitivo de esto y poder ver cómo ello puede afectar la libre competencia. Es sabido que cuando se reciben dineros del Estado, las empresas están sujetas a entregar reportes fiscales, a ser monitoreados,
no veo, y además no hay una obligación legal en recibir estos aportes. Me parece interesante cómo la autoridad de competencia va a poder establecer la anticompetitividad de esta conducta. Y en cuanto a los partidos que se transmiten, también es interesante, me cuesta todavía un poco de trabajo ver cómo esto puede ser anticompetitivo y cómo. Si se llegara a declarar la anticompetitividad de esta conducta, la autoridad de competencia va a imponer qué números de partidos deberían entonces transmitirse por televisión. A mi juicio, es bastante celebro que queramos innovar con nuestras teorías, pero creo que estamos siendo un poquito ambiciosos en cuanto al tema de género, por ejemplo, que hace un análisis la superintendencia, y me parece que el fútbol masculino y el fútbol femenino no son comparables, y en esa medida establecer que la conducta está limitando o está aumentando la brecha entre los dos géneros, son argumentos que son bastante debatibles. Esas serían mis reflexiones, y pues estoy abierta a sus comentarios. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Claudia. Bueno, creo que surgen muchos temas para discutir, desafíos. En todo caso, yo propongo, porque tengo algún par de cuestiones o preguntas o temas para que reaccionen ustedes a esto y como para iniciar el debate y luego abrir al resto de los colegas que están conectados, ¿no? Creo que todas las preguntas que tenía pensadas han sido abordadas de alguna forma. Así que ustedes siéntanse libres de abordar estos temas como les parezca mejor. De hecho, digamos, podría retomar lo último que comentaba Claudia, que hace a, bueno, cuáles son las teorías de daño que se han utilizado en estos casos y cuál es su opinión. O sea, si teorías de daño en el marco de las leyes de competencia han sido desarrollados, se están innovando, se están modificando, creando nuevas teorías de daño, están modificando algunas de las existentes. Creo que esto está muy relacionado con otro punto que es quizás más amplio y que está también en el debate, es un hot topic internacional, que es cuál es el estándar para el enforcement de la ley de competencia, en particular, bueno, en mercados laborales que implican algún tipo de impacto en el empleo, en los trabajadores, si es que se está agregando la protección del empleo, e incluso por lo que planteaba del caso de fútbol femenino, Claudia, cuestiones de género, como objetivos protegidos por la legislación antitrust, ¿no? ¿Y qué opinan al respecto? Quizás hay un caso en Brasil que, si Leonor quieres comentar sobre el caso de Embraer, a partir de un digamos, dictamen de un juez sobre una fusión. Y el otro tema es el de los mercados relevantes. Ambas comentaron las definiciones o algún tipo de limitación de los mercados relevantes. Yo traigo a colación el caso reciente de que en febrero la FTC impugnó una fusión de supermercados en el que alegó daño a los consumidores y a los trabajadores, y en particular la FTC, digamos, realizó una definición de mercado de Union Grocery Labor, ¿no? Como el mercado de trabajadores de supermercados o de locales de supermercados sindicalizados, ¿no? Excluyendo otros. De hecho, una de las partes ha objetado esta definición diciendo que era muy estrecha, que habría que incluir otros minoristas de combustibles, de comestibles, incluso otros empleadores no sindicalizados. Eso puede ser un tema también en la región, dada la informalidad de muchas veces los mercados laborales, ¿no? Entonces, ¿cómo se van a definir esos mercados? Así que bueno, esas son algunas de las cosas que me surgen. Si quieren comentar, ahora, en todo caso, primero Claudia ahora y luego Leonor sobre estos aspectos. Gracias, Esteban. Pues si quieres empezamos por el tema de las teorías de daño. Mira, por ejemplo, en el caso de fútbol femenino, lo que la autoridad de competencia estableció es que este sistema restringe mejores oportunidades económicas para las jugadoras, que se disminuye la posibilidad de ellas de tener una estabilidad o mejor estabilidad laboral, que se les obstaculiza el desarrollo profesional
y que se están creando barreras estructurales por razones de género. Entonces, fíjate que en cuanto a los salarios, como comentaba anteriormente, y los estándares de contrato, comparto en alguna medida la teoría de daño que establece la superintendencia. Sin embargo, por ejemplo, fíjense que este tema de que una teoría de daño sea que se ponga en riesgo la estabilidad laboral de ellas y que haya una barrera estructural por razón de género es un poquito ambicioso a mi juicio. En cuanto a los consumidores, dice la superintendencia, y estoy de acuerdo, es que, claro, este tipo de limitaciones hace que se desmejore el producto, que son las jugadoras, que no tengan incentivo para tener un mejor desempeño, y que eso hace que no haya tantos seguidores del fútbol. Pero de nuevo, el tema de la inequidad de género me parece bastante debatible. Como decía anteriormente, no creo que estas dos ligas sean comparables. Y si así fuera, creo que mañana tendría que empezar la autoridad de competencia a ver otros sectores como el ciclismo, la natación, el hockey. Y también, a mi juicio, creo que esto es un tema en donde la autoridad de competencia está tratando de ejercer una actividad ex ante en la medida en que está queriendo regular cómo un mercado debería funcionar, que sería contrario a un ex post, porque le está diciendo, mire, es que debería funcionar así, cuando en realidad creo que no solamente en Colombia, sino en toda Latinoamérica, es claro que los consumidores tienen una preferencia. Y entrar a hacer este tipo de investigaciones tendría una implicación muy grande, que sería cómo deberían estar estructurados estos sectores y hasta qué punto la autoridad de competencia tiene el poder para eso. Entonces, eso sería en cuanto a la teoría de daño. Pero no sé si quieres que continúe si Leonor quiere hablar de teoría de daño o sigo con el mercado relevante, como tú escojas. Teoria del daño. Yeah, I think it's an important issue, because I see a different theories of harm here. If we are talking about a merger case, or if it's a conduct case, and even for each conduct case, I see one. So for mergers, we are discussing whether it creates dominance in the buy side, right? So we are thinking about Boeing, for example, acquiring parts or a shareholding in Embraer, for example. Then we are discussing the ability of this company, Boeing, for example, the new company, the new formed merged company, that to hire employees and defining their ability, the wages, salaries, benefits, and compensations, and to be very strong in terms of negotiating with these employees and syndicates and everything. If we are talking about conducts, then we have a different discussion. We have, and even, as I mentioned, for each kind of conduct, we have one discussion. So if we are speaking about information exchange, then we have the possibility of harming the ability or intention to compete for workers, because in the exchange of information, these companies, they're going to know what the other is doing. So the company, instead of offering $10, for example, they will offer just 8, because 8 is enough for the market, right? Nobody will offer more than 8, then it's okay. Then it's the ability and intention to compete for. If we are discussing wage fixing and no poach, then we have a harm, direct harm, it's a cartel, and the ability to freeze wages or to freeze the movement of employees. And if we are speaking about a non-competition agreement, no-compete agreements, which is another discussion, and this is the big discussion in the US, not necessarily in our jurisdictions, then the theory is another one, which is the harm, a possible harm of the ability to move, right? Because when we are a company, we are establishing a clause saying that
our employees cannot go to another companies like in 1 year or 2 years, then we are freezing them, and that's the big problem there. So I think we have one discussion per kind of movement or kind of problem, depending whether it's a conduct case or a merger in the kind of conduct case. Gracias, Leonor. Si querés, seguimos, Claudia, con el otro tema de los mercados relevantes, si tienes algo más para decir. Claro, Y el sí. estándar, porque en realidad estas conductas implican algún comentario sobre cuál es el estándar aplicable, aunque ya creo que algo adelantar. Claro, pero fíjate que, por ejemplo, en el caso del fútbol masculino, la definición que se hace es muy general, ¿no? Entonces se dice el fútbol, el mercado del fútbol colombiano en Colombia. Estaba yo revisando hace unos días una decisión de la Autoridad de Competencia en Portugal por un caso muy similar. Y fíjate que el estudio que hace la Autoridad de Competencia es fascinante. Entonces establece que en cuanto a jugadores, hay unos mercados que son muy fragmentados y son relevantes en sí mismos. Es decir, entonces dice, en cuanto a los jugadores, hay unos mercados relevantes si se tiene en cuenta la posición del jugador. Entonces, el arquero, el defensa o el delantero van a pertenecer a diferentes mercados relevantes, porque seguramente el arquero no va a poder sustituir, en términos si estamos hablando de sustitutos, al delantero. También dice que se debe tener en cuenta la edad del jugador y que un jugador de 20 años no podrá ser sustituto de uno de 30 porque su rendimiento físico es diferente. Entonces, en ese sentido, también habría otro elemento para hacer otro mercado relevante. El número de lesiones de los jugadores, dice la Autoridad de Competencia, también debería ser que eso sea un mercado relevante. Unos jugadores con ciertas lesiones deberían ser parte de ciertos mercados relevantes. ¿Qué tan reconocido puede ser un jugador? Hace parte de otro mercado relevante. Querer sustituir a un Messi en ese mismo mercado no se va a poder poner a otros tantos jugadores que no tienen tanto reconocimiento. Y en cuanto al mercado geográfico, dice la Autoridad de Competencia de Portugal, tenga en cuenta si el campeonato es, bueno, local, regional, nacional, y si es internacional, tenga en cuenta consideraciones como qué tan fácil o tan difícil va a ser que el jugador se pueda adaptar a esa cultura. Entonces, no puede ser tan apresurado incluir los clubes extranjeros como parte del mercado relevante si no hay certeza de que el jugador se pueda mover con su familia, se pueda adaptar, entonces que estos elementos son importantes. Me pareció a mí un análisis súper interesante en tema de mercado relevante. Ya en términos más generales se ha dicho, bueno, no vamos a aplicar el SNP test, pero entonces, ¿qué aplicamos? Small but not significant decrease in wages. Pero ¿qué porcentaje aplicamos? Se ha dicho, apliquemos un 5%, pero un 5%, ese sería el porcentaje. Y si no es un porcentaje, ¿será que aplicamos un porcentaje para ciertas labores? Y en cuanto a cómo se mide el poder de mercado, no miremos porcentaje de participación, pero porcentaje de vacantes que tiene una empresa, pero cómo hacer uso de saber qué tantas vacantes tiene una empresa para saber si tiene poder de mercado laboral. Y si hay poder de mercado, también se tiene que tener en cuenta si hay sindicatos y si hay negociaciones colectivas, porque eso también hace que el poder de mercado antes se vea disminuido. En cuanto a eficiencias, dice, bueno, ¿qué eficiencias vamos a tener en cuenta? Que se disminuya el valor de un producto, que se incrementen los salarios o que se reduzca el desempleo. Y si vamos a tener en cuenta, tenemos en cuenta uno o todos de estos aspectos. Y en cuanto a qué remedies se van a imponer, será estructurales, será de behavior. Entonces, todos estos elementos me parece que son interesantes y que las autoridades de competencia deberían empezar a tener muy claro esto y empezar a evaluar más estos aspectos generales de cómo hacer la definición del mercado. Gracias, Esteban. Muchas I gracias. agree.
I agree, Claudia, with you, because I think it's, as I mentioned, I think this is the biggest challenge that we have in all these cases. As I mentioned, here in Brazil, it's not different from Colombia, because we don't have this idea of a Messi or who is competing with Messi, but not Messi. Let's say something about Messi. Let's say about Brazilian football, okay? But I'm thinking out loud here, but we have the same kind of discussion whether we have a director or manager or a blue collar, or we have someone really low in the hierarchy of the company, and who competes for what. So this is the big tricky things about these cases. And if they are in the leverage, because as I mentioned, the case in Brazil, it's a case about information exchange. So the kind of information that was being exchanged for every single worker. So you can imagine if it's possible to have a potential harm, in this case for this kind of worker, because this kind of information was related to this kind. So I think it's not easy. But Esteban, let me just come back to the topic of Boeing here in Brazil. And because it's a merger, so it was a discussion that this topic came in a merger in a context, and it's interesting, and we could like schedule another Foro Competência for this, because I think it's another topic. But in general terms, what happened here in Brazil is that the merger was approved by CADE, and but the public prosecutors, they went to courts saying that CADE should consider in all discussions, not only in the case itself, but in all cases, CADE should take into consideration what was happening in the labor market, because it's a principle in our constitution, and CADE is a sheriff of the constitution as well. And then we had, it's still in courts, and then in the first instance, it was denied. In the second instance, the judges understood that the public prosecutors were right. And this is the big thing, because, and I'm really against this understanding, but I think it's more than the idea, it's more the discussion about the welfare standards. And here the court said it's not only about welfare. CADE should consider all principles in the Constitution in all competition decisions. And this is a problem, not only for labor, but also sustainability and all these discussions, gender, for example, and everything that we had. So it was much broader than labor. Muchas gracias. Sí, realmente es un tema súper relevante. Más allá de que Messi es el monopolista en el mercado de Messi, si es que así se bien, si hay alguna consulta o preguntas, comentarios, abrimos el floor para cualquiera. Paulo. Hi, thank you, Esteban. Sorry, I didn't find my virtual hand. Hello, everyone. It's actually more a comment than a question, but just a reaction, just building on what Claudia and Leonor just very well stated. I enjoy very much the discussion, because it's an opportunity for us to organize better this topic. But one distinction that I see it arising more clearly now, but it wasn't a few months ago on competition in labor. It's a simple distinction. I think building a little bit on what Leonor mentioned on different theories of harm, is a distinction. Sometimes there's an issue between companies, and the discussion is an agreement between companies, and sometimes between companies and the employees. And I have the feeling that sometimes these discussions are quite confused, and they seem quite different if you address competition issues in the labor market in situations relating to company vis-a-vis company, which I think is a discussion that our group, competition experts, is a little bit more comfortable, because it's just, principles in the way that we address are similar to other sectors in a way. But then the discussion is quite more interesting, at least from a policy perspective, when you have these situations on competition labor markets between company and employees. Some examples that were mentioned. So I mean, this distinction for me is quite simple, but it's only simple now after
these months and time that we are invited to reflect on these situations, and I just want to share and add a comment to the discussions. Leonor, Claudia, ¿alguna reacción al comentario? Yeah, Paulo, it's a very interesting comment. And I usually say, for example, when I'm teaching, that we are dealing with different animals of the same zoo. So as you mentioned, we have different kinds of discussions in the same topic, and they are really different. So as you mentioned, for example, we have tons of clients that consult every single week asking, can I put a clause saying that this employee will not go to another company like in 10 years? And then we see, who is this employee? This employee is the person that cleans the rooms. So it's a, I don't know, but it's a very low in the hierarchy. So, and another very big discussion is whether we have a no-poach case, right? So, and it's not only against, not only the topic that it's the harm, but it's also, again, who, like the discussion about who is involved in the case, as you mentioned. It's a kind of employees and companies. And then the other one is like companies and companies. And the other one is like employees and employees from the HR. Claudia. Claro, estoy totalmente de acuerdo. Y creo que, siguiendo un poquito, bueno, ya hablamos de la teoría de daño, pero también recuerdo que tú al inicio, Esteban, hiciste una referencia hasta qué punto el Consumer Welfare Standard está siendo aún apropiado. Y me parece que el Consumer Welfare Standard funciona perfectamente. Lo que pasa es que se ha cambiado un poquito el foco y ahora pues las autoridades, por ejemplo, en Estados Unidos se han preocupado más, y fíjate que usando el estándar logramos tener estas investigaciones y logramos tener en consideración estos aspectos en las integraciones. Donde me parece que el desafío está aún presente es cuando las autoridades de competencia pretenden resolver o pretender que el derecho a la competencia o las reglas de competencia nos resuelvan todos los problemas que tenemos en la sociedad, como por ejemplo la inequidad de género. Ahí es cuando yo encuentro una dificultad que viene de la mano con la teoría de daño que mencionaba Leonor. Entonces es preguntarnos cuál es la teoría de daño que aplica, pero también cuál es el problema que queremos solucionar. Si es el derecho a la competencia el que está llamado a solucionarlo, o si deberían haber otras políticas más grandes en donde se resuelvan estos problemas. Entonces creo que estos dos cuestionamientos son importantes. ¿Cuál es el daño? ¿Cuál es lo que estamos queriendo resolver? Y si el derecho a la competencia está llamado a resolverlo. Muchas gracias, Claudia. Marcelo, tenemos otra pregunta. Sí, buen día a todos. Muy interesante el tema. La verdad que no, digamos, recién estoy viendo un poco. Y no, la pregunta que me surge es qué relación hay en estos casos entre el mercado laboral o el mercado, digamos, que sería en definitiva por ahí, y el mercado de producto. O sea, me parece que, o sea, la pregunta sería, ¿no importa nada el mercado del producto para este tipo de casos? ¿O sí tiene cierta, digamos, cierta importancia? Por ejemplo, me parece que en el caso de insumos, en el caso de Brasil de Medtech, las empresas no eran competidoras, pero no eran competidoras, pero sí eran de un sector. O sea, podría haber casos en los que los empleadores fueran de sectores totalmente distintos. Y me parece que hay como dos tipos de casos también, ¿no? Porque en el caso del fútbol de Colombia, me parece que se tiene más presente el mercado final, ¿no? El mercado de fútbol, porque un poco también me genera la duda no, digamos, ¿cuál sería la relación? Porque en defensa de la competencia siempre estuvo el mercado de profesiones liberales, o un mercado digamos, de trabajo bajo la forma de profesiones liberales. Entonces, bueno, la pregunta sería, y en el caso de Embraer, por ejemplo, según entiendo, es más antitrust clásico, porque ahí seguramente se vio un mercado de producto final y adicionalmente se vio
un mercado laboral o un aspecto laboral, digamos, en el caso. Entonces la pregunta sería, si no importa nada, digamos, que esté definido o no un mercado de producto para encarar este tipo de casos. Gracias, Marcelo. Leonor, ¿querés empezar? Very tricky and interesting question, Marcelo. Thank you. I think it really doesn't matter the product in the conduct cases, at least, because as I mentioned, it doesn't matter if you are in a pharmaceutical company or if you are in an equipment company, you are competing for employees. So the competition is for what, right? So if we are not competing for drugs, the best drug or the most valuable drug. We're competing for employees. So it's a kind of a different sector in the company, different discussion in the company. So my impression is that in the cases that I have already participated, that the product really didn't matter. In mergers, I think it's different. So because the last point of the merger is the product involved or the service involved, then we have the discussion of whether the merger of the product and the manufacturers of the product will allow them to compete less or to be more stronger towards employees. So then I think it's more in the mergers, but it is still not the scope. That's my impression. But Claudia, do you agree? No. Leonor, lo que se logra establecer al ver, por ejemplo, la investigación en el sector femenino es que la autoridad de competencia sí se detiene a mirar el mercado producto, que es el de las jugadoras femeninas, y establece cómo todo este sistema tendiente a obstaculizar su desarrollo profesional no le permite a los consumidores gozar de un buen producto de calidad. Entonces, a mí me parece que sí, se presenta el argumento y me parece que es válido y ahí se toda la autoridad a hacer una evaluación del mercado producto, que son las jugadoras y cómo ello afecta al mercado. Claro, en este caso es el que me hizo asociar un poco más con el tema de las profesiones liberales, si bien en este caso está en una relación de dependencia, pero sería, me parece, o sea, no conozco el caso, ¿no? de Colombia, pero de acuerdo a lo que contás, sería un poco más clásico, me parece, ¿no? En el fútbol femenino o masculino también, ¿no? Bueno, muchas gracias. Gracias. ¿Alguna otra consulta? ¿Pregunta o comentario? Bueno, si no, Claudia y Leonor, su última reflexión, si quieren, para cerrar. Claudia primero. Claro, pues fíjate que estamos viviendo momentos únicos en donde estamos viendo que las autoridades de competencia a nivel mundial están están prestando mayor atención a estos mercados y en realidad que tienen un impacto muy grande. Recientemente la autoridad acá del Reino Unido publicó un estudio en donde se establece que el 30% del mercado laboral acá en el Reino Unido está afectado por cláusulas de no competencia. Entonces, es bueno que empiecen las autoridades de competencia a mirar estos mercados y a expandir los horizontes de la ley de competencia. Muchas gracias, Esteban. Gracias, Claudia, gracias. Leonor, por favor. My reflection is that we should really pay attention and be careful with what we are going to import. And now this week we have this big discussion in the US, and all these our Latin American countries will be anyway affected by this. But I think it's very important that we do not import concepts and ideas and rules that are not according to our jurisdictions and what our systems, right? So that's my goal, and I think that's my wish, because I think if we have just to import what they have discussed there, maybe it's not going to really fit in our systems. Muchas gracias, Leonor. Julián, si querés hacer algún anuncio administrativo sobre cómo sigue, si el cierre formal, por favor. Dale. Gracias a todos. Mil gracias, Esteban, Leonor y Claudia. Realmente estuvo muy interesante y muy apreciado. El
el aviso administrativo es de que el próximo desayuno también es un hot topic. De hecho, monopolizó en los programas del Spring Meeting en Washington hace un par de semanas, que es el tema de inteligencia artificial y competencia. Y quien va a hablar es la former chairwoman de la Federal Trade Commission, Edith Ramírez. Así que nos vemos entonces en mayo. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Gracias, adiós. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, gracias. Muchas gracias.